Muy buenas noches, estimados amigos de este programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, que como siempre transmitimos en directo los días martes, como hoy, martes 22 de marzo del año 2022 a las 7 en punto de la noche. Nuestro programa es, como ya lo deben haber apreciado, un programa abierto de análisis, muy respetuoso. Analizamos, tratamos de hacerlo con seriedad, expresamos nuestra opinión, lógicamente, que puede ser una opinión con la que no estén de acuerdo, pero tratamos de argumentar y documentar y fundamentar lo que decimos en base a datos, en base a situaciones verificables, en base a ciencia y evidencia, y por lo tanto pretendemos de esa manera elevar el nivel del debate que hay en nuestro país sobre muchos temas de economía, de sociedad y de política. En esta primera parte de nuestro programa, el día de hoy, quiero hablar de la importancia de la tecnología. La tecnología ha sido siempre a lo largo de la historia el elemento clave, fundamental para el cambio. Recordaremos cuando estudiábamos Historia Universal hace ya un buen tiempo, y decíamos que había entre las edades de la Historia Universal, había la edad de piedra, la edad del metal, ¿verdad? Esas son maneras de dividir la historia de la humanidad teniendo en cuenta la tecnología, ¿no? El labrado de la piedra, el uso de los metales ya significó digamos, un paso cualitativamente importante. Pero hablando ya de manera más precisa, con una tecnología ya mucho más sistematizada y de alcance mundial, la historia de la humanidad se restringe a los últimos 4 o 5 siglos. En realidad, estamos hablando de que la primera revolución industrial se dio precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII y principalmente en Europa y particularmente en Inglaterra, pero desde Inglaterra en toda Europa. Esta es la que se llama la industria 1.0 o la primera revolución industrial. Ocurrió, como digo, a mediados del siglo XVIII en Europa y tuvo como elemento culminante el invento de la máquina de vapor, el uso ya de una manera sistémica de los navegantes, de los navíos marítimos, ¿no? De la brújula, que era un invento chino ya muy anterior, pero que nunca se había usado de esa manera para grandes travesías. La base de esta revolución industrial, primera, que se dio, como digo, a mediados del siglo XVIII, tenía que ver con varios siglos anteriores, donde se había ido generando una serie de condiciones, entre otras, la decadencia de un sistema económico que estaba fundamentado en el autoconsumo, que era el sistema medieval, con los grandes digamos, feudos, castillos, esos castillos impresionantes que vemos en las películas o que visitamos cuando hay oportunidad de visitar, sobre todo en Europa. Esa economía feudal se fue deteriorando y se fue generando una economía comercial primero y alrededor de las zonas urbanas, una economía urbana en las ciudades que dio, con el avance de la ciencia, en esos años del siglo XVIII, el gran cambio que significó el uso de la máquina de vapor, sobre todo para que los navíos que hasta ese tiempo no andaban con gran velocidad, recordarán ustedes los navíos anteriores, incluso iban con personas que remaban para poder movilizar esos barcos antiguos. La máquina de vapor fue un invento, una noche y un día, un cambio así estructural, disruptivo para la época, y permitió que los descubrimientos geográficos que se habían hecho en los siglos anteriores, recuerden que América se descubrió en el siglo XV, ¿no? Y en realidad fueron diversos descubrimientos, ¿no?, que abrieron nuevas rutas comerciales, la mayoría de las cuales se podía, digamos, aprovechar
por ruta marítima. Entonces, el invento de la máquina de vapor y su uso en los grandes navíos para navegaciones extensas a través del mar fue un cambio revolucionario. El uso de la brújula, además, como instrumento de orientación a través de las rutas marítimas, permitió que el comercio se expandiera de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces los navíos marchaban de alguna manera mirando a la orilla, porque al no tener la brújula podían pues perderse, y habían además muchas historias y cuentos que se hacían unos y otros en función de ese todavía desconocimiento. Cuando la brújula y la máquina de vapor están funcionando, estamos ya en un proceso donde la economía va a crecer cualitativamente, explosivamente. Entonces se produce la primera revolución industrial. El agua y el vapor sirven para mecanizar el proceso productivo. Lo que antes se hacía lentamente y a nivel casi individual, artesanal, se empieza a trabajar en serie, surge el proceso del maquinismo, y a partir de allí se desarrollan una serie de industrias vinculadas, por ejemplo, al carbón, al acero, a las industrias de prendas de vestir, de textiles y otras más. Así avanzamos, ya estamos en el siglo XIX, y a fines del siglo XIX empezamos a visualizar lo que se llama la Segunda Revolución Industrial. Y la Segunda Revolución Industrial ya nos ubica no solamente en Europa, también ya está participando América y principalmente Estados Unidos, ¿no? Y aquí tenemos ya una segunda etapa donde podríamos resumirla, que si la primera estuvo vinculada a la máquina de vapor para generar un proceso de mecanización de la producción y mejor división del trabajo, la segunda revolución industrial estuvo asociada, ¿no?, al uso de la energía eléctrica para crear producción en serie. Y entonces estamos hablando de ya un proceso mucho más grande, con mercados que podían ser atendidos en volúmenes mayores, con tiempos menores, con distancias más cortas, y entonces estamos hablando de una revolución industrial ya superior. Llegamos así al siglo XX, ¿no? Y en el siglo XX, o Industria 3.0, se produce la tercera revolución industrial. Esta la podemos ubicar más o menos a mediados del siglo XX, o sea, hace 70 años, ¿no? Y aquí los grandes pilares de esta revolución son las famosas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que empiezan a generar, a través del uso cada vez más importante y masivo de esas tecnologías, un proceso de automatización de la producción. Recordemos que a mediados de los 50 se producen tres fenómenos importantes en el mundo. El primero es que se comercializa la primera computadora IBM, una IBM muy grande, muy lenta, gran consumidora de energía, pero que en la práctica era una revolución para el momento. Es decir, se empezó a trabajar con el sistema binario, que es como se alimenta una computadora, ¿no? Y empezó a generarse la primera gran computadora IBM, y a partir de allí viene todo el desarrollo del hardware y del software impresionante que se tiene en las décadas siguientes. Pero no solamente es el elemento de la computadora. El segundo elemento importante es que un proyecto que se había generado de manera interna dentro del Pentágono norteamericano, o sea que era un proyecto de defensa, un proyecto militar, ¿no?, que se llamaba ARPANET, se desclasifica y se empieza a utilizar privadamente, y el ARPANET es el antecedente o el origen de lo que hoy es la supercarretera de la información que llamamos Internet. Y en realidad el Internet es pues la vía virtual, la vía en tiempo real, por medio de la cual hoy día hacemos casi todo lo que hacemos digitalmente. Y ese proceso de la revolución industrial tercera empezó por los años 50 del siglo pasado, y con ello también un proceso muy interesante de crecimiento. Habíamos dicho la primera computadora IBM, el surgimiento del Internet, ¿no? Y el tercer elemento es la creciente importancia de los servicios dentro de el total de la actividad productiva. Es decir, que cada vez más el mundo no solo producía bienes físicos, tangibles, medibles, que se podían tocar, sino también, y cada vez más, servicios intangibles,
pero cada vez más importantes, cada vez con una mayor parte del valor del producto, incorporando estos servicios, estos intangibles, estos conocimientos. Dicho por Alvin Toffler, la primera ola de la humanidad sería la ola agrícola, la segunda ola sería la ola industrial y la tercera ola sería la ola vinculada a la información y a los servicios. Pero siguiendo con las revoluciones industriales, entonces esta tercera, que ha sido la más reciente, la que tenemos memoria, los mayores, ¿no? Porque nuestros hijos y nuestros nietos ya nacieron con esos procesos encaminados. Nosotros hemos sido y somos la generación de transición. Nacimos escribales y en el camino nos hemos alfabetizado digitalmente. Y aún con lo que aprendemos, más o menos, no llegamos a alcanzar las destrezas que tienen nuestros hijos y nuestros nietos, los millennials sobre todo, que esto lo entienden como respirar, ¿no? Para ellos es absolutamente normal. Bueno, esa fue la tercera gran revolución industrial que hasta ahora sigue teniendo un impacto importantísimo. Pero estamos hablando ahora de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la revolución donde ya no hablamos solamente de los temas propiamente, las tecnologías de la información y la comunicación, sino que estamos hablando de una fusión entre la tecnología y el mundo físico, digital y cibernético. En esta cuarta revolución industrial, que es donde nos encontramos, se están produciendo unos incrementos sustantivos de producción, unos cambios en los patrones o en los paradigmas de gestión, de organización, de producción, de comercialización. Todo está cambiando. Y entonces aquí tenemos una serie de elementos que nos han cambiado la vida. Empecemos por las redes sociales, que son producto de la revolución anterior, pero que ya masificadas como están, empiezan a ser parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Si no, veamos nomás el llanto, que para algunos puede ser un llanto absolutamente histérico, de los jóvenes rusos que ante el bloqueo que tiene su país por la invasión que Rusia ha hecho de Ucrania, les han cortado pues prácticamente toda la conexión a Internet, todas las plataformas sociales, YouTube, TikTok, digamos Instagram, y estos youtubers o estos influencers en Instagram están pues del día a la noche sin la posibilidad de lo que estaban haciendo todos los días y por los cuales ganaban muchos de ellos, no solamente muchos seguidores, sino dinero, ¿no? Entonces, miren cómo está el mundo totalmente conectado digitalmente, pero no solamente se trata de utilizar las tecnologías digitales, ¿no? Estamos hablando de todo un entorno digital que tiene un conjunto de elementos, el Big Data o la política de los datos, ¿no? Los grandes números, ¿no? El Big Data, el Internet de las cosas, ¿no? Lo que se habla del blockchain, la cadena de bloques, ¿no? Por decir solamente algunos de los procesos, tecnologías que se están utilizando y cada vez nos están sorprendiendo en todo orden de cosas. El blockchain, por ejemplo, está llevando al uso de una nueva moneda, que son las criptomonedas, y que hoy están entrando en el mundo todavía con ciertos, dificultades y con cierto cuidado, porque efectivamente todavía por su poco uso tienen unas ciertas fragilidades y además son utilizadas también para lavado de activos y para circunstancias que tienen que ver con delitos. Sin embargo, este ya es un cambio fundamental. Miren nomás lo que está pasando en la banca, ¿no? No nos vayamos muy lejos, en Perú. En Perú, que es un país que tiene solamente el 40% de sus, transacciones bancarizadas. El 60% del movimiento de dinero en el Perú no está bancarizado, ¿no? Y no es que sea ilegal ni que sea delictivo, no, sino que una buena parte de la economía es informal, no es formal, para llamarlo de otra manera, y entonces esa parte informal prefiere jugar en efectivo, hacer sus transacciones en efectivo o en paralelo al sistema financiero formal. De todas maneras, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial no solo está vinculada a la digitalización y todos estos
elementos del entorno digital que estoy comentando, y hay otros más, sino está vinculado también a la transformación digital. La transformación digital no solo implica utilizar las tecnologías digitales, que apenas es el comienzo, sino digitalizar los procesos y, al hacerlo, encontrar nuevo valor, si es una empresa privada para sus clientes o si es un gobierno para sus ciudadanos. Entonces, ese añadido de valor a partir del uso de las tecnologías digitales es lo que se llama transformación digital. Y esto es apenas el comienzo del cambio en que estamos yendo. Y esto también tiene que ver con e-government o con gobierno digital, o tiene que ver también con ciudades inteligentes, ¿no? O tiene que ver también con e-learning o el aprendizaje en línea, o tiene que ver con el e-commerce o el comercio en línea, o el comercio, digamos, a través de los medios digitales, ¿no? Y que también se llama online, ¿no? Y hoy en día, sobre todo, desde que empezó la pandemia, esto se ha potenciado al punto que los especialistas consideran que estas tecnologías se han adelantado 10 años, algunas, y 5 años otras, en lo que se preveía iba a ser el comportamiento de las mismas cuando no apareció la pandemia. La pandemia aceleró la necesidad de aprender y de utilizar estas tecnologías, y también las investigaciones y los resultados para ir avanzando, para ir dando pasos cualitativos. Y seguimos planteando estos temas, ¿no? Imagínense ustedes, vuelvo a la banca, que hoy día existen las billeteras digitales, ¿no? Una billetera digital, hay varias, es Yape, del Banco de Crédito del Perú. Y en esa billetera ya hay millones de peruanos, muchos de los cuales no tienen una cuenta bancaria, pero usan el Yape, usan la billetera digital. O sea, ya están conectados por un medio digital al sistema financiero que nunca quisieron pertenecer, entendiendo por esto entrar a un banco, hacer un depósito o tomar un crédito, o nunca pudieron porque no eran considerados sujetos de crédito. Esto está siendo verdaderamente una revolución, y estoy hablando del Perú, ¿no? Pero no nos quedemos en las tecnologías digitales y sus consecuencias de transformación digital y el entorno digital. Vayamos a otras ciencias que están también avanzando en este tiempo con las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, las neurociencias. Ya el siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo espectacular porque desde el punto de vista de la ciencia, de la biología, de las neurociencias también, pero sobre todo de la biología, se logró completar el mapa genético de la humanidad, que décadas atrás era algo impensado, una cosa de extremo futuro. Hoy día ya genéticamente se pueden manipular, ¿no? Genes, y de hecho se están haciendo muchas investigaciones en el mundo con respecto a ese tema. Y obviamente estamos ya en un conocimiento tremendamente superior por ese proceso ya logrado el siglo pasado. De manera que la biología ha avanzado tremendamente, la biotecnología es una confluencia de varias ciencias con la tecnología que están generando también resultados espectaculares en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Mejorando tremendamente los cultivos, los rendimientos, la productividad, evitando que las plagas hagan el daño que hacen, mejorando las cosechas, etcétera, etcétera. Y en la medicina, por ejemplo, la nanotecnología permite que una gran cantidad de operaciones quirúrgicas se hagan sin corte, sin abrir, como se abría antes. Todavía hay algunas que se hacen con corte a tajo abierto, como diríamos, sino se hacen básicamente con lo que se llama laparoscopía. Es decir, el cirujano con su equipo está operando, pero tiene una pantalla, una computadora, y va con la nanotecnología, con un sistema como la película Viaje Fantástico que vimos hace algunas décadas, ¿verdad? Y va con su bisturí electrónico digital, ¿no? Y va y hace la operación, extrae lo que tenga que extraer, hace lo que tenga que hacer, y evidentemente ingresó por el ombligo y por unos puntos sin mayor invasión como antes se hacía. Eso es espectacular. El paciente, si tenía que estar una semana antes o 15 días en un tratamiento posoperatorio, ahora se va el mismo día a su casa, o en 2 o 3 días ya está de alta, si no es antes. Estos son apenas ejemplos de lo que está pasando con la tecnología, pero no nos quedemos ahí. Las neurociencias están avanzando de una manera tal que están generando un proceso espectacular
con respecto al conocimiento del cerebro. Sobre esto vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Dentro de un momento regresamos. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Continuamos en nuestro programa Punto Crítico. Estamos analizando, habíamos empezado a ver cómo ha evolucionado el cambio tecnológico en la historia de la humanidad. Rápidamente vimos cuándo fue la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, y nos encontramos en la cuarta. Y estoy tratando de explicar cuáles son los componentes de esta cuarta revolución industrial, donde fundamentalmente se fusiona lo tecnológico con el mundo físico, con el mundo digital y cibernético. Bien, estaba explicando entonces que las neurociencias son parte de este impresionante avance. Miren, hasta el momento, el cerebro de un ser humano es el órgano más preciado. De hecho, cuando uno dice hay que actuar con la mente, pero también con el corazón, en realidad hablar del corazón es prácticamente hablar de una manera un poco, digo, en un sentido figurado, porque el cerebro es el que tiene una parte para desarrollar nuestro conocimiento en la parte cognitiva, ¿no?, de nuestro ser, pero el cerebro es el que genera las condiciones y las emociones en la parte emocional propiamente de nuestro comportamiento. O sea, el corazón probablemente se agita cuando estamos emocionados, pero no es el corazón donde están estas emociones, también el cerebro. Pero el cerebro, sin duda, esto puede ser una discusión de nunca acabar, pero si se trata de escoger un órgano que manda sobre todos, incluso sobre el corazón, es el cerebro. Sin embargo, con esa importancia, el cerebro humano es uno de los órganos menos conocidos por la ciencia, ¿no? Con decirles que el año pasado, a nivel mundial, el conocimiento mayor que se ha logrado de la cartografía, o sea, del mapa neuronal de un cerebro, ha sido apenas del cerebro de una lagartija, ¿no? El cerebro de una lagartija tiene varias miles de conexiones neuronales, se han completado, 10 años demoró su investigación, pero los millones de conexiones neuronales que tiene el cerebro humano, pues no se han completado ni siquiera en parte. Sí, hay un conocimiento muy, muy pequeño, como digo, de las profundidades del cerebro. Y entonces, el gran desafío del siglo XXI, así como lo fue en el siglo XX, completar el mapa genético de la humanidad, es completar el mapa cartográfico del cerebro humano. Conocer todo el sistema del cerebro, que es apenas un órgano muy pequeñito frente a la importancia que tiene, ¿no? Y entender la maravilla que es este órgano y todo lo que hace. Y entonces, dos objetivos tiene la ciencia con respecto a las investigaciones del cerebro. Lo primero, como digo, es completar la cartografía neuronal del cerebro, conocer todas sus implicancias, todas sus conexiones, y luego simular un cerebro en una computadora.
que es el otro gran objetivo científico. Todos los países con sus mejores científicos están trabajando en esto hace mucho tiempo. De hecho, el presidente Obama en los Estados Unidos formó un grupo de científicos que estaba dedicado exclusivamente a pensar sobre este proyecto, el proyecto del cerebro, ¿no? Así se llamaba. Y este grupo ha logrado, digamos, plantear una serie de elementos importantes para seguir en este avance, en este conocimiento. Imaginemos nomás cuando se logre esto, porque estoy seguro que se va a lograr. No sé en qué momento del siglo XXI, estamos apenas entrando, ¿no?, a la tercera década del siglo XXI, pero falta mucho todavía por recorrer. Probablemente muchos de nosotros no veamos cuando esto ocurra, pero no tengo duda de que va a ocurrir. Así como hace 40 años podíamos decir, se va a completar el mapa genético, no sé bien cuándo, pero se va a hacer, ya está hecho, ¿no? Esto también va a producirse, sobre todo porque hay una confluencia de tecnologías y de ciencia que está avanzando en este objetivo. Miren nomás lo que está pasando a nivel de la computación. Les decía que la computadora que se inventó en los años 50 del siglo pasado y se comercializó en ese tiempo, establece un sistema binario, ¿no? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, y ese sistema es el que fundamenta el desarrollo computacional. Bueno, hoy ya se están haciendo los primeros esfuerzos piloto de una computadora cuántica. ¿Qué significa esto? Una computadora cuántica, cuando ya exista para su desarrollo pleno mundialmente y mucho más para su desarrollo masivo, como por ejemplo tenemos las computadoras binarias hasta este momento, ¿no? Una computadora cuántica multiplicará la velocidad del conocimiento a un punto increíble, porque no va a usar 0 o 1, 1 o 0, como la actual computadora, sino va a combinar n combinaciones, esos ceros y unos, en múltiples formas y posibilidades. ¿Se imaginan? Entonces, con esas velocidades, con esa capacidad de trabajar gran información a gran velocidad, ¿no?, con la tecnología 5G, que por ejemplo ya entra a los celulares y va a permitir solamente para pasar del 5G o del 4G a 5G, multiplicar por 100 la velocidad con la que nuestros teléfonos operan, ¿no? Pero imagínense lo que va a significar la computación cuántica. Entonces, allí ya vamos a hablar de plazos mucho más cortos para conocer el cerebro y para simularlo en una computadora. Y eso es apenas, digamos, uno de los elementos en que se está trabajando con mucho ahínco, porque obviamente cuando ese conocimiento se tenga, entonces imagínense ustedes, se va a poder conocer a tiempo no solamente qué hay en el cerebro, ¿no?, que apenas nosotros utilizamos en una proporción muy pequeñita nuestra memoria, ¿no?, y cuando lo conozcamos podremos potenciar al ser humano, terminar con la mortalidad que se produce por muchas enfermedades, el cáncer y otras enfermedades degenerativas que tienen que ver con el sistema nervioso, por ejemplo el Parkinson, o con temas mentales como por ejemplo el Alzheimer y otras demencias, ¿no? Entonces, esto está en proceso, ya está en proceso y nos va a dar resultados importantes. Entonces, esta cuarta revolución industrial, que no va a ser la última, ¿no? Si ya estoy hablando de lo que estoy hablando de computación cuántica, y eso será la quinta o la sexta revolución industrial, porque eso no solamente automatiza, digitaliza, sino que proyecta velocidades casi impresionantes. Y por cierto, ya hay investigación científica que ha logrado trasladar una partícula del punto A al punto B. No exactamente la partícula ha pasado del punto al punto, sino que, digamos, ha logrado de alguna manera una relación entre los dos puntos con la partícula. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que se llama, hasta ahora solo era producto de la ciencia ficción, estas velocidades luz, estas velocidades impresionantes, ¿no?, que solamente estaban en películas como Guerra en las Galaxias, ¿no? Ese proceso de aceleración tan increíble
es lo que viene con una velocidad extraordinariamente superior a las que conocemos, pero donde la materia puede trasladarse sin desintegrarse, ¿no? Y eso es lo que están estudiando hoy día los laboratorios, las investigaciones científicas en muchos países. La pandemia obviamente ha orientado buena parte del esfuerzo dada la emergencia a conocer este virus, a tratar de rápidamente sacar las vacunas, y sigue el proceso de conocimiento, eso no va a acabar, ¿no? Pero la ciencia sigue avanzando en muchos otros conceptos. Ya estamos hablando de una tecnología de impresión 3D que ya no es piloto, ya se están comercializando equipos de impresión 3D. Es decir, ya no una impresora que tiene tinta y papel, ¿no? Sino una impresora que es en cierta forma una máquina de producción donde uno le pone insumos y sale un producto en 3 dimensiones. De hecho, partes del cuerpo humano ya son fabricadas de esa manera, con una precisión impresionante, y todo esto son avances de la ciencia, de la tecnología, que apenas si empiezan a asombrarnos. Hablemos también de lo que significa las ciencias vinculadas al manejo y al conocimiento del espacio, ¿no? Ya este tema tampoco ya no es un asunto de novelas como la de Julio Verne, Viaje a la Luna. Ya hace muchos años el hombre llegó a la Luna, en el año 69, y pronto va la primera mujer astronauta a la Luna, ¿no? La primera mujer astronauta fue una soviética, ¿no? La primera mujer astronauta que va a ir a la Luna en un vuelo tripulado. Ya se está preparando un vuelo tripulado para Marte, ¿no? Ya hay investigación en varios planetas del sistema solar para hacer la posibilidad de que haya agua. Y ya se conoce que en varios planetas hay agua o hay vestigios de que hubo agua. Y hay 3 condiciones para que haya vida: que haya una estrella que alimente energía a ese planeta. En el caso nuestro, el sistema solar, esa estrella es el Sol, ¿no? Pero hay miles de sistemas planetarios en el universo. Nosotros somos apenas un pequeño granito de arena en el universo. El universo no son los planetas del sistema solar que conocemos, no. Eso es apenas un pedacito micro dentro del universo. Y hay miles de soles o de estrellas. Entonces, el primer requisito es que hay una estrella que genere energía. Y bueno, hay muchísimos sistemas planetarios que tienen su estrella. Primera característica, primer requisito. Segundo requisito, que haya agua, porque sin agua no hay vida. Y por lo menos en 3 o 4 de los planetas del sistema solar ya hay vestigios de agua, ¿no? Y lo tercero, que aparte que haya agua, haya, zonas rocosas, ¿no? Y esas 3 condiciones generan la vida. Vida que se puede dar en diferentes formas, con diferentes manifestaciones. La investigación acerca de estos temas en el espacio, en el universo, apenas está empezando también. Ahora tenemos telescopios de muchísimo mayor capacidad. Se está haciendo, no estudios, sino trabajos ya privados para que se explote en el sistema planetario, por lo menos, algunos desarrollos mineros. Hay materia mineral muy sofisticada que está, por ejemplo, en los asteroides. Los asteroides que tanto nos dan miedo a veces cuando se acercan a la Tierra, ¿no? Resulta que hay investigaciones que se están haciendo para llevar naves desde la Tierra al asteroide mientras se está desplazando, tomar los elementos minerales que tiene el asteroide y regresarlos a la Tierra para producir con ese material nuevos elementos, nuevos procesos, nuevos productos. Se está desarrollando ya lo que se llama el turismo espacial. Ya un millonario ya hizo su primer vuelo, subió y bajó, llevó a sus amigos, ¿no? Y esto pronto se va a masificar. Ya es una cuestión de tiempo nada más, por mencionar solo algunos de los temas que están en esto de la ingeniería aeroespacial. La ciencia de los nuevos materiales es otro tema importante, ¿no? Pero imaginemos solamente lo que significa, volviendo a nuestra 4ª revolución industrial,
este proceso del entorno digital que avanza implica, por ejemplo, que cada vez todo lo que hacemos analógicamente, físicamente, se haga digitalmente. Y significa también que algunos de los procesos que tenemos hoy analógicamente desaparecerán. No solo se digitalizarán, sino que no serán necesarios, ¿no? Se habla del Internet de las cosas, de las ciudades inteligentes. ¿Qué significa? Que con el tiempo y cada vez más, muchos temas van a ser manejados por las computadoras, ¿no? Por ejemplo, en estos días, la SUNAT está en un proceso muy activo con los contribuyentes que declaran el impuesto a la renta, porque se están venciendo los plazos, ¿no?, para presentar las declaraciones correspondientes del pago del impuesto a la renta del periodo 2021, como ocurre siempre en el primer trimestre del año siguiente. Muy bien, resulta que los contribuyentes, empresas y personas naturales, entramos con nuestro RUC, entramos a la página de la SUNAT y ahí ya hay una información que la SUNAT ha elaborado con su sistema de inteligencia, ¿no? Y ya tiene todos los ingresos que hemos tenido en el año y por lo tanto nos pone que esto sería los ingresos que ha tenido en base al cruce de información que ellos ya tienen, ¿no? Y por lo tanto este sería el impuesto que tiene que completar o regularizar de pagar, porque uno paga cuando emite sus recibos de honorarios o cuando está también en un trabajo de quinta categoría, un trabajo remunerado, o uno le descuentan un porcentaje a cuenta de, pero generalmente es más bajo, es menos de lo que tienes que pagar. Entonces uno completa entre marzo y abril lo que corresponde en el caso del impuesto a la renta, el 30% del valor de los ingresos que tuviste el año anterior. Bueno, pues todo esto ya no tienes, si tú declaras normalmente todo lo que percibes y si todo está formalizado, entonces probablemente lo que la computadora de SUNAT te muestre en tu buzón electrónico será al 100% o casi al 100% la información. La computadora hace el cálculo y te dice esto es lo que usted tiene que pagar, ¿no? Entonces ya te hicieron tu declaración jurada y tú no solamente tienes que desde tu teléfono operar para decir estoy de acuerdo, presentas tu declaración y si tienes que pagar algún saldo de regularización, lo pagas ya en tu banco, en tu app, como sea, en tu app móvil, ¿no? Eso es un ejemplo del uso de la tecnología digital para facilitar procesos, pero donde vamos es a procesos todavía más interactivos, más integrados, donde conversen las instituciones entre sí, de manera, por ejemplo, que, como he dicho en un video en mi canal de YouTube, no te estén pidiendo todas las instituciones tus mismos datos a cada rato. Si ya te lo pidieron una vez, tus datos ya están, entonces en teoría tú te presentas a una institución del Estado, de salud o de educación, de justicia, electoral, y componer tu DNI o componer ya algún código, tu RUC, que es el mismo DNI con algunas cifras adicionales, ¿no? Entonces tú ya tienes el 80% de tus datos que el Estado ya tiene de ti, puestos y solamente tienes que completar aquello que es específicamente vinculado al trámite o proceso en el que estás desarrollando. Esto ya está ocurriendo en el Perú, pero esto es un proceso que en el mundo está ocurriendo a gran velocidad y muchos países, incluso algunos de América Latina, ya han avanzado al punto que están ya prácticamente casi con cero papeles en los procedimientos. Todo esto, estimados amigos, implica pues un proceso de transformación extraordinario. Entonces, ¿para qué les he comentado esto en este programa? Para que todos tomemos conciencia que esto del cambio de la tecnología siempre ha existido. Que esto de la noche al día o del día a la noche es un cambio tan disruptivo, tan violento, tan excepcional, siempre ha existido. Imaginemos por un momento cuando el hombre descubre el fuego o cuando usa los metales y ya puede, por ejemplo, fundir para hacer espadas o para otros usos, ¿no? Imaginemos lo que significó en el siglo XVIII, por allá por 1776, 78, por ahí, lo que significó que un buque, un barco de carga,
podía ir por el mar hacia otro continente sin necesidad de mirar la costa. Ustedes dirán, claro, pues eso se hace, claro, eso se hace ahora, pero no se hacía antes, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el cambio que puede haber significado el invento del avión, ¿no? Para disminuir no solamente tiempo, sino lograr cercanías con geografías complejas o para muchas cosas importantes, ¿no? Imaginemos, no estoy hablando todavía de la computadora, imaginemos lo que ha significado el ferrocarril como un cambio fundamental para, impulsar el desarrollo industrial, el desarrollo comercial, la integración continental de los pueblos, ¿no? Imaginemos entonces lo que significarán y significarán todos estos cambios en la vida nuestra y en la vida de quienes en las próximas décadas nos sigan, ¿no? Esto es extraordinario. Y ser conscientes de esto nos debe llevar a no huir de las tecnologías. Los mayores renegamos porque, claro, nosotros tenemos que alfabetizarnos con las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros tenemos que alfabetizarnos digitalmente. No tengamos temor ni vergüenza de decir, yo no sé hacer eso, ¿cómo lo hacemos? ¿No? En una computadora, en un celular, aparecen cada vez novedades y uno aprieta un botoncito y ya está haciendo otra cosa. Entonces uno tiene que aprender con cierta, perseverancia y sin desesperarse, porque todo está hecho para que lo puedas aprender, ¿no? Pero claro, no es lo que hacíamos antes. Entonces tenemos que tener una cierta disposición al cambio, una cierta disposición a equivocarnos, una cierta disposición a desaprender lo aprendido, porque el cambio tecnológico y el cambio a secas es inexorable. Y he pensado, creído importante compartir con ustedes en esta parte del programa estos temas, porque sin duda son parte del día a día y hay que entenderlos. Vamos a hacer un último espacio para comerciales y en un momento venimos con la tercera y última parte de nuestro programa. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Buenas, voy a dedicar esta última parte de nuestro programa Punto Crítico para explicar algo que ha sucedido hoy día, martes 22 de marzo. La Agencia Internacional de Clasificación de Inversiones, Standard & Poor's, ha degradado a Perú en la calificación internacional y también lo ha hecho
con la calificación de varios bancos peruanos, en realidad los más importantes: Banco de Crédito del Perú, Mi Banco, Scotiabank de Lima, BBVA, Interbank, COFIDE y el Fondo Mi Vivienda. Todas estas instituciones financieras han sido degradadas un paso, o sea, hemos bajado un escalón, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ahora preguntarnos qué significa esto. Primero, ¿por qué es importante lo que dicen las agencias clasificadoras de inversión? Porque en el mundo, cada vez más, como estamos en un mundo globalizado, necesitamos de la inversión. Si una empresa privada necesita invertir, entonces tiene que buscar capital, tiene que fondear su proyecto de inversión, buscar el fondeo correspondiente. Lo puede hacer de dos maneras: o toma un crédito bancario o emite bonos o acciones que se cotizan y a cambio de los cuales va a venir dinero fresco digamos, la empresa puede ofrecer pagar, en el caso de un bono, un interés correspondiente, y en el caso de una acción, el dividendo que corresponda de acuerdo a la marcha de la empresa. Si es un gobierno, el gobierno también busca tener recursos internos, los impuestos, pero también busca tener recursos externos, y esos recursos externos pueden venir o por fuente del financiamiento de un banco que presta, o de un gobierno, o puede venir por inversión directa de extranjeros que deciden y confían en invertir en el Perú. Muy bien, entonces, como esto sucede y es importante, ¿no? El único que no lo entiende es el gobierno, pero en fin, el señor Castillo, pero como es muy importante, quien diga lo contrario simplemente no tiene idea de cómo funciona el mundo ahora, ¿no? Entonces, como es muy importante, repito, lo que sucede es que los inversionistas, antes de invertir en otro país, los inversionistas extranjeros, los bancos, antes de prestar a una empresa o a un gobierno, los bonistas, antes de poner su dinero en un bono de un gobierno o de una empresa, los inversionistas que quieren comprar acciones, antes de comprar las acciones de una empresa, lo que hacen es mirar cómo está la calificación de esa empresa o de ese gobierno o de ese país en el estándar internacional. Y entonces hay agencias clasificadoras en el mundo muy conocidas. Las principales, las más conocidas, son, por ejemplo, Standard & Poor's, que es la que he mencionado, la agencia Fitch, ¿no? La agencia Moody's, por mencionar tres que son muy importantes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me tiene que evaluar esa agencia calificadora? ¿Y yo qué tengo que ver con esas agencias? Bueno, en realidad no tienes que ver nada directamente, pero si quieres pedir prestado o si quieres emitir capital de riesgo para que otros vengan y tomen ese dinero para que tú puedas invertir, entonces esos inversionistas, esos bonistas, esos bancos le van a preguntar primero a las agencias cómo está Perú o cómo está la empresa tal de Perú, y ahí viene la calificación. Esta calificación se desarrolla con una metodología mediante la cual entran una serie de indicadores, se evalúa la parte económica, la parte, digamos, financiera, la parte social, el contexto o los fundamentos macroeconómicos del país, cómo están los temas políticos, con el objetivo, que es el objetivo fundamental de una clasificación, de decir, esta empresa, este país, de acuerdo a esta clasificación, tiene, a nuestro entender, todas las condiciones para poder honrar sus deudas sin ningún problema. Si es así, ese país o esa empresa adquieren la categoría de grado de inversión, que es una categoría donde hay diferentes calificaciones, una especie como de cinturones de colores, como en las artes marciales, ¿no? A partir del grado de inversión, que ya es una calificación excelente de credibilidad y de confianza, tú puedes seguir ascendiendo, y cuanto más alto estés, hay BBB, en fin, te puedes ir hacia abajo también. Cuanto más alto estés, evidentemente, más confiable eres, y eso es importante. El Perú, que ha tenido un buen manejo macroeconómico en los últimos 20 años, 30 años, pero fundamentalmente en los últimos 20,
obtuvo en la segunda mitad de los años 2000, o sea, en la primera década del siglo XXI, en la segunda mitad, tuvo su calificación de grado de inversión, investment grade, en mérito a los fundamentos macroeconómicos, el estímulo a la inversión privada, el manejo transparente de todas sus cuentas, el responsable manejo de las finanzas públicas, la autónoma conducción del Banco Central de Reserva, la baja inflación, el crecimiento sostenido, en fin, la baja de la pobreza, que también ocurrió. Todo esto es medible. Entonces, por todos estos elementos, se nos dio el grado de inversión así por los años 2008-2009. Y desde ahí, o sea, prácticamente hace 20 años, hemos gozado de esa calificación, que lo que hace es que cuando el Perú emite bonos soberanos, se llaman bonos del gobierno, pues haya mucha gente que quiera comprar los bonos porque esos inversionistas están buscando quiénes son los países o las empresas y grado de inversión que emiten bonos. Y si Perú es uno de ellos, pues ahí estamos. Tanto que siempre había 4, 5, 6 veces más de demanda de lo que el Perú ofertaba en su emisión de bonos soberanos. De manera que con bonos soberanos el Perú se ha financiado con recursos externos, pero ya no como antes de los bancos, de los gobiernos, sino del mundo, del mercado de capitales, donde hay bonistas que pueden ser individuales, pueden ser empresas, pueden ser fondos de pensiones, en fin, ¿no? Y todos ellos van dividiendo su inversión en diversos países, en diversos activos. Eso se llama diversificación de la cartera, y con ello definitivamente logran conseguir mejores rentabilidades con cierta seguridad. Muy bien, ¿qué es lo que ha significado que Standard & Poor's rebaje la calificación de Perú y rebaje la calificación de todos estos bancos tan importantes para el Perú? Significa que ahora el mundo internacional considera que el Perú no es tan creíble como hace un año. Y por lo tanto, cuando tomemos un préstamo internacional, sea una empresa o el gobierno, o cuando emitamos un bono soberano, si es el gobierno o una empresa, simplemente vamos a pagar más por el crédito porque la tasa de interés va a subir porque subió el riesgo país, o vamos a tener que pagar más por el bono que emitimos. En otras palabras, es más caro endeudarse en este momento ya para el Perú. Y eso se lo debemos en un 99% al gobierno del señor Castillo, ¿no? Ya eso es una situación concreta que esta inacción, esta situación tan complicada del gobierno actual nos pone ya concretamente. Esto no es teoría, esto es una situación concreta. De la noche a la mañana estamos todos debiendo más, estamos todos en condiciones menores para tomar créditos, y por lo tanto todo esto afecta el crecimiento, porque esto también hace que menos inversionistas vengan aquí. Si menos inversionistas vienen, entonces va a haber menos inversión para el crecimiento. Si hay menos crecimiento, que ya está bastante golpeado por la crisis internacional y por lo que pasó aquí en Perú desde que entró el señor Castillo, entonces si hay menos inversión, habrá menos crecimiento. Si hay menos crecimiento, hay menos empleo. Si hay menos empleos, hay menos ingresos, y no es una buena noticia lo que ha ocurrido con esta definición o esta decisión de Standard & Poor's. Ahora, evidentemente esto puede revertir, o sea, podemos nuevamente escalar, pero en realidad no es casualidad que esto se produzca justo unos días después que pusieron en la condición ya de calificación pésima, o sea, que se llama casi bono basura, ¿no? A Petroperú. Petroperú tiene una deuda de 4.300 millones de dólares más o menos de corto plazo, que según las agencias clasificadoras no está en condiciones de pagar. O sea, está en default prácticamente por el mal manejo y por todo lo que estamos viendo pasa en esa empresa, que se está manejando con criterios demagógicos, con criterios políticos y no con criterios empresariales, siendo la primera y más importante empresa del Perú, no solamente del Estado peruano, del Perú, por su tamaño, por su nivel de ventas, por sus activos, por su patrimonio. O sea, ya Petroperú la degradaron hace unos días, ahí sí la pusieron en posición ya negativa, y a los principales bancos peruanos, que hasta ahora eran muy sólidos y considerados tremendamente sólidos, las agencias clasificadoras, en este caso Standard & Poor's, está diciendo:
momentito, no estoy ya pensando lo mismo de Perú, voy a rebajarle una categoría, lo que quiere decir que ya no, sigue siendo estable esa economía, pero ya no tan confiable como lo era hace un año. Esto es una mala noticia, esto es terrible y esto nos está afectando a todos los peruanos en nuestro día a día, aunque lo pensemos como un tema lejano y que no tiene que ver con nosotros. Muy bien, estimados amigos, espero que en los dos primeros bloques del programa donde he explicado la evolución de la tecnología nos lleve a una reflexión. Hay que estar en el cambio tecnológico, hay que preocuparnos por eso. Y segundo, con la explicación que espero haya sido didáctica de esta decisión de Standard & Poor's y nuestra rebaja en clasificación como país y como bancos peruanos, pues les he explicado qué significa esto. Espero seguir explicando en el próximo programa. Dios mediante, nos vemos en Punto Crítico el próximo martes a la misma hora, 7 de la noche, siempre por Onda Digital Perú. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana.